Y esta semana fue noticia la refinería de Barrancabermeja por una emanación de catalizador durante la mañana y pues obviamente con las redes sociales se ha viralizado toda esta situación. Los medios de comunicación a nivel nacional también expresaron la preocupación de todos los barranqueños sobre estas emisiones de gases que obviamente afectan a toda la salud de los barranqueños, y esto sirvió de una u otra manera para nuevamente poner en tela de juicio la situación de la red de monitoreo de aire que durante la época del gobierno de Carlos Contreras López se puso en funcionamiento y se dio una continuidad de 2 años. Si no estoy mal, ahorita va nuestro experto que está invitado a desmentirme o a reafirmarme sobre el mantenimiento que tendría hasta por 2 años, y el gobierno de Elkin Bueno Altadena sencillamente bajo el secretario de Medio Ambiente en ese entonces, Heiner Mancera, pues sencillamente se le olvidó seguir con este trabajo tan importante para los indicadores de la calidad del aire de los barranqueños. Pero qué mejor que saludar en estos momentos al doctor Raúl Barba, quien prácticamente es el Corporación de Observación para el Desarrollo y ha estado muy juicioso durante muchos años, no solamente por esta emisión de catalizadores durante esa semana, sino que durante muchos años ha estado mirando qué está pasando con la red de monitoreo. Doctor, bienvenido en línea con las noticias y también Enlace Radio. ¿Qué fue lo que pasó con toda esta situación de la red de monitoreo y por qué hoy en Vanguardia también pueden citar ustedes al doctor Raúl Barba, donde dice: queremos que haya sanción a los responsables? ¿Quiénes fueron los responsables? Muy buenos días a todos, a la audiencia, Ronier, a Lady por invitarme. Sí, Ronier, por desgracia que hay unos responsables de manera disciplinaria, unos secretarios que tenían entre sus funciones garantizar que el sistema se mantuviera. Inclusive estaba leyendo aquí el convenio inicial precisamente que se firmó con Ecopetrol, y en la última parte decía que el municipio se haría responsable del mantenimiento de esta red. Entonces, aquí hay unos responsables, no se le hizo mantenimiento, y aún más grave, Ronier y Lady, algo que ya hemos denunciado, aquí se generó una especie de cartel, una especie de organización dentro de la Secretaría de Medio Ambiente para contratar insumos de monitoreo para el sistema. No obstante, el sistema no está funcionando hace más de 6 años. Hay un contrato de suministro de diciembre de 2013, inclusive ese mismo año hay un contrato de compra de un software para publicar los datos en la red. Tampoco sabemos cómo se contrataron insumos y cómo existe un software si el sistema funcionó hasta marzo de 2013. Estos contratos se dieron en julio y en diciembre. Entonces, aquí empezó a pasar algo. Continuó con la administración del doctor Darío, quienes intentaron volver a contratar otros insumos para instalarlos. Nuevamente, con el mismo predicamento, no lo lograron instalar porque el sistema se encuentra en estado literalmente de pérdida, dañado, y en este momento pues estamos ante este escenario en la ciudad donde no contamos con un sistema que nos dé una línea base científica para poder tener algunos elementos más precisos, por ejemplo, para poder generar alguna alerta sobre lo que pasó el tema de la refinería o otros tipos de situaciones. Si ustedes han visto, ciudades como Medellín o Bogotá tienen unos sistemas altamente confiables que generan unas alertas en tiempo real. Entonces te dicen pilas que hoy en la tarde para los grupos de menores de edad y para los gente de edad tienen que tener mucho cuidado en esos sectores de la ciudad donde hay bastante grado de contaminación. Entonces el sistema te permite generar alertas. No es solamente un tema de perseguir a quien contamina, también es un tema de generar política pública, control. Entonces nosotros que tenemos la principal refinería del país desde hace más de 100 años, pues no sabemos qué aire respiramos, y eso a mí me parece delicadísimo, porque pues si eso lo unamos al tema de enfermedades, del tema crónico que hay aquí con el tema de las enfermedades respiratorias, pues yo creo que ahí tenemos una gran tarea por acometer, y esta administración tendrá esa nueva labor. A eso hay que sumarle, doctor, el tema también que ha habido un aumento, y todos los barranqueños nos hemos dado cuenta en cuanto a carros, en cuanto a motos. Exacto. Y estuvimos investigando un poco, y de las enfermedades que principalmente causan todo ese tema del aire, pueden ser infartos, pueden ser problemas pulmonares, que de pronto hemos visto también diferentes infartos en los últimos años. No queremos alarmar a la ciudad, pero sin conocer realmente el estado actual del aire, el estado de la contaminación del aire en la ciudad, no podremos tampoco conocer realmente si estos infartos que se han venido aumentando tal vez sea a causa de esto. Por desgracia, en la ciudad no hay unos estudios
consecuentes entre lo que es la línea base epidemiológica, es decir, de qué nos estamos enfermando los barranqueños y eso qué tiene que ver con la contaminación. No solamente del aire, también del tema del agua. Entonces, aquí todo el mundo se muere de múltiples cosas y nadie está cruzando esas variables. Nosotros también hablamos de que se requieren estudios serios donde empecemos a cruzar línea base epidemiológica, qué está pasando, de qué nos enfermamos, contra los factores que tenemos. Oiga, si nos estamos enfermando, como tú dices, mucho del tema respiratorio, miremos el tema del aire. Si el tema es gastrointestinal, hay que mirar el tema del agua. Eso no se hace. Esas son tareas que hay que hacer. Esperamos ahora que como distrito el tema, como dicen por ahí, cambie el chip y mejoren las cosas. Doctor, bueno, recordemos un poco de cuánto fue el valor de la inversión de esta red de monitoreo del aire, en qué año y por qué pues se llegó a adquirir esta red. Bueno, el tema sucede 2008-2009. El abogado ambientalista Leonardo Granados hizo una denuncia en su momento. Estaba todavía joven, no era abogado, pero ya empezaba pues toda su labor, y él denuncia el tema de catalizador. A raíz de eso, Ecopetrol suscribe un convenio con la alcaldía buscando tener un sistema, como les decía, para tener información científica, porque pues como sucedió el día del incidente, ahora entre semana, pues todos al final especulamos porque no tenemos información científica. Entonces el sistema buscaba eso. Se hizo una inversión de 3.000 millones de pesos, 2.500 lo colocó la alcaldía, 500 fueron puestos por Ecopetrol. Como dije al principio, con el compromiso dentro del convenio que el municipio debía asumir el mantenimiento de la red a partir de eso. ¿Qué pasó? La administración de Carlos Contreras, de las cosas buenas que hizo, porque hay que siempre señalar las cosas buenas, no todo fue malo, dejó contratada la red, la dejó instalada y la dejó con un contrato de mantenimiento que duraba 24 meses, es decir, el contratista que le instaló se encargó durante 24 meses de garantizar que el sistema funcionara. Por lo tanto, el sistema funcionó durante esos 2 años que funcionó. Bueno, encontramos acá, y usted me permitirá, el tema de la Contraloría, en donde la Contraloría precisamente en el año 2013 para el segundo semestre entrega un informe de auditoría en donde, y cito, dice: la red de monitoreo de aire del municipio de Barrancabermeja solo estaba funcionando en lo concerniente a la parte meteorológica, pero lo relacionado con monitoreo, evaluación y análisis de la calidad del aire no se evidenciaron en registros en el segundo semestre de 2013. Este fue el informe de auditoría entregado por la Contraloría. ¿Qué pasa después? Y nos llama mucho la atención ver precisamente las diferentes denuncias, doctor. Pues lo que pasa es que en vez de continuar, uno iría con el mismo contratista, ampliar ese contrato de mantenibilidad, porque es un tema de mantenibilidad, son equipos que hay que estar revisándolos pendientes, que no se dañen. Se dedicaron a comprar insumos, se dedicaron a comprar un software y sin embargo el sistema ya no funcionaba. Es decir, el sistema funcionó según un otro documento que yo tengo hasta marzo de 2013. Y mira que las contrataciones de los insumos fueron en julio, el software se compró en diciembre, entonces uno dice: ¿Aquí qué pasó? O sea, ¿cómo yo compro cosas para algo que no sirve? Dañado. Exacto. Y lo peor aún, con informes de Contraloría. O sea, no solamente me imaginará uno que estaban los informes técnicos de la Secretaría que darán cuenta de que eso estaba dañado, sino que tenían informes de Contraloría. Entonces uno dice: ¿aquí qué pasó? Pues hay que preguntarle a esos funcionarios. Por eso nosotros hicimos ya la denuncia desde el año pasado ante la Fiscalía, desde el exsecretario Heiner Mancera hasta el anterior secretario René Dávila. Todos deben responder qué hicieron en torno a o contratar o en temas de mantener esa red. La pregunta es si estos insumos están en bodega, están en inventario. En teoría, porque yo precisamente, como ustedes me hacen hoy la invitación, me puse a buscar las actas de finalización de los contratos y los contratos fueron finalizados, por lo tanto los insumos deben estar allá guardados, ¿no? Porque si el sistema no funcionó hasta marzo, debemos tener una cantidad de filtros allá guardados en bodega. Eso tendremos que preguntárselo a la gente de bodega, pero en teoría deberían estar allá. En el gobierno de Elkin Bueno, tanto el secretario de ese momento, Heiner Mancera, también como el secretario general, entre los dos fueron más de 150 millones de pesos los que se invirtieron pues para estos repuestos y también para mano de obra, tenemos entendido. De acuerdo, eso es lo que uno se pregunta: ¿dónde están esos insumos? Si están, porque yo digo, si están comprados, ¿para qué los compraron? Porque no había sistema. Y si no los compraron, ¿qué pasó ahí? O sea, aquí, como dice mi mamá, pecan por hacer o por no hacer. Doctor, bueno,
posterior a toda esta investigación que usted ha hecho, ha podido visitar estas estaciones? ¿Dónde están en estos momentos? ¿O se ha podido usted hacer alguna revisión con la personería o la Contraloría para ver si al menos se dejaron esos insumos instalados? Pues las estaciones, lo que sabemos por información de la misma ciudadanía inclusive, es que las estaciones fueron recogidas y fueron guardadas pues dentro de la Secretaría, porque ellas estaban dentro de unos habitáculos, unas especies de, haga de cuenta, un food truck, como un carrito. Ahí estamos observando los carritos. Entonces esos carritos debían tener como un aire acondicionado para mantener las condiciones. En la medida en que ese aire se fue dañando, pues los equipos se fueron deteriorando. Entiendo que los recogieron y los guardaron, pero ahí inclusive para guardarlos, Ronier y Lady, había que seguir unos protocolos para garantizar que esos equipos fueran almacenados de manera que yo después los guarde y después los pueda desempacar. Eso no es como cuando yo dejo algo tirado y vuelvo y lo utilizo. Es como cuando tú tienes una moto y la dejas de usar. Si la vas a dejar de usar, tienes que hacerle unos procedimientos mecánicos para que el motor no se dañe y todo ese tipo de cosas y quede ahí parado. En este caso, yo creo que los equipos no fueron guardados con ningún protocolo y pues se terminaron de deteriorar ahí guardados. Es decir, ya no hay nada que rescatar ahí. No, mira que hoy Vanguardia saca una entrevista con la secretaria y la secretaria habla de que van a dar de baja los equipos porque están dañados. Es decir, ya no los pueden ni siquiera mantener. Entonces, se perdió esa inversión y ahí es donde nosotros hablamos de tienen que haber responsabilidades, por lo menos disciplinarias. Con el cambio de gobierno de Elkin Bueno, después de esos más de 150 millones de pesos invertidos en repuestos y en mano de obra, también encontramos que 2013, 2014, 2015, la Contraloría continuó con los informes de auditoría en donde se seguía ratificando la inoperancia de la red. La pregunta es, en el momento en que hay cambio de gobierno y Ricardo López es el nuevo secretario de Medio Ambiente, vemos que también hace un contrato por más de 20 millones de pesos, pero este contrato, ese contratista no lo finaliza. Claro, Lady, porque sucede lo mismo que ha sucedido con otros contratos. Cuando llegan a valorar lo que hay, pues encuentran que el sistema no tiene ninguna posibilidad ni de ser mantenido, ni siquiera de instalarle los insumos, porque ese contrato que tú hablas de 20 millones era un contrato para intentar instalar todos esos insumos que estaban ahí acumulados. Por desgracia, el exsecretario López tenía buena voluntad, pero poco conocimiento de la cartera y generó un contrato para instalar unos insumos que estaban ahí guardados. Vaya a saber esos insumos si técnicamente aún servirán, porque estamos hablando de equipos especializados, filtros. Eso no es que yo lo compro y lo dejo guardado ahí cuando quiera lo uso. Eso tiene unas formas de guardar y unos tiempos de usar. Entonces, me preocupa además que en el informe de la Contraloría pues ya se había especificado que el tema de los aires acondicionados era vital. Era la prioridad. Exacto, eso es lo que nosotros identificamos. Las acciones de los secretarios no van dirigidas hacia realmente garantizar que el sistema se restablezca, sino unas contrataciones espurias, como diría uno, que no tienen nada que ver. Comprar un software que vas a publicar si no hay datos, comprar insumos que vas a instalar, volver a intentar instalar, pero que vas a instalar si es el tema del aire. Mira que no, en todo el proceso de contratación no existe ningún elemento de compras de aire, que era uno de los primeros elementos que se identificó como de daño. Entonces, por eso nosotros hablamos de un cartel, Lady, porque aquí hay una intencionalidad de generar unos recursos, unos contratos para realmente no cumplir con el objetivo que es que el sistema funcione y sí generar unos costos hacia nosotros como ciudad. Doctor, de acuerdo a la investigación que usted ha hecho, ¿hasta cuándo se publicaron diagnósticos de la calidad de aire y qué reportaron en ese entonces a los barranqueños? Hasta marzo de 2013 sí hay datos. No, en esos momentos los datos que ellos entregan hay un tema de lo que decía Lady de los vectores en torno a temas de emisiones de material particulado de vehículos y de carros. Aparece como una variable importante dentro de la ciudad, que me imagino que si eso fue hace 6 años, hoy debe estar marcando peor, pero pues no tenemos acceso, no hemos tenido acceso a toda la información. Vamos a ver si la próxima semana precisamente vamos a tener una reunión con el procurador provincial que llegó, es un nuevo funcionario y ha estado muy atento a abrirnos como los espacios. Vamos a plantearle su acompañamiento para revisar todo este tema, porque sí nos parece delicado que se esté hablando de dar de baja unos equipos y esta administración tiene que comprometerse a listo, van a dar de baja porque hay que cambiar el chip y hay que avanzar, pero ellos deben dejar
y hacer las denuncias respectivas ante los entes de control de por qué van a dar de baja a unos equipos y que hayan unos responsables. Yo no pido que hagan las denuncias, pero por lo menos que dejen claro que los equipos se dañaron porque no se hizo lo que hizo. Ya los entes de control tendrán que hacer su respectiva tarea. Vimos además que desde la Secretaría de Medio Ambiente en el gobierno de Darío Echeverri pues se buscó un convenio con la CAS precisamente para hacer una inversión y reparar esa red de monitoreo. ¿Qué pasó en ese momento? Mira, lo que pasó ahí fue muy peculiar. Hubo la buena intención, alcanzaron a destinar más o menos 300 millones de pesos en una bolsa de recursos entre la alcaldía y la CAS. Entonces lograron solicitar la participación a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional empezó a participar en el proceso, pero a última hora, ya cuando iba a finalizar el contrato, la Universidad Nacional les deja tirado literalmente eso. Cuando uno revisa el tema, a primera vista pareciera que fuera que la universidad dejó eso tirado, pero cuando uno mira todo esto, uno lo que dice es, la universidad se curó en salud y dijo, venga, yo soy una institución seria, porque la Universidad Nacional sede de Medellín precisamente es la que apoya todo el tema de monitoreo para Medellín, para la área metropolitana, y eso funciona perfectamente. Entonces, uno lo que percibe es que ellos, al ver todas estas irregularidades, al ver el estado de las estaciones y al ver que ellos no iban a poder ejecutar esos 300 millones de pesos, no se iban a enredar y prefirieron dejar ese contrato sin firmar. Y realmente, adicional, técnicamente se definió que ese dinero tampoco iba a alcanzar. ¿Y qué pasó con esos recursos? No, como esos recursos al final son dineros que una bolsa, pues no se gastan, se ponen ahí, si no se gastan, pues se devuelve, cada cual coge su dinero y lo devuelve. Pero mira, Lady, después de ese contrato, hubo un contrato que se acabó de finalizar, ahorita el 28 de enero, un contrato bastante peculiar que firmó la alcaldía de Darío Echeverri. ¿Por qué peculiar? Porque con ese contrato para nosotros, y hoy ya está confirmado, nos terminaron de confirmar que el sistema ya no funcionaba. Se contrató un estudio externo. ¿Con terceros? Claro, porque ya los sistemas no funcionaban. A mí me causó mucha curiosidad y usted me corrige, doctor. La exsecretaria del Medio Ambiente, Maribel López, hermana del exsecretario del Medio Ambiente, Ricardo López, firma un contrato y se da cuenta, me imagino yo, al revisar el contrato y firmarlo, que era para tiempo seco. Curiosamente estábamos en tiempo húmedo. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienen que suspender ese contrato? Casi 3 suspensiones tiene el contrato, desde octubre hasta diciembre. Solamente se puede reanudar ahora en enero, que se hicieron los monitoreos creo durante todo el mes de enero hasta el 28 de enero. Pues es parte de lo nefasto que fue la administración de Darío. No hay que decirlo de otra manera, una administración que no planeaba, que no tiene ningún criterio de planeación y que el criterio era entregar contratos a diestra y siniestra. Me imagino que me adelantaría a decir que allá hubo más intención de entregar el contrato a alguien que realmente garantizar las condiciones técnicas para ejecutarlo. Y lo aún más triste, Lady, es que un contrato de ese tipo se debe hacer en tiempo seco y en tiempo húmedo, no solamente en uno de los dos. O sea, la mentalidad cerrada, la visión de una secretaria que hace un estudio en tiempo seco cuando estamos en tiempo húmedo. ¿Desconocimiento tal vez, doctor? Sí, claro, son funcionarios que están ahí, o sea, la Secretaría de Medio Ambiente durante el gobierno de Darío era una Secretaría de Familia, Ricardo López, Maribel López, ahí había detrás un político, no voy a decirlo aquí, pero todos sabemos quién está detrás de esos personajes, ahí había un exconcejal, hay un actual diputado, entonces ellos manejaron eso a su antojo y ahí están las consecuencias, gente que no tiene condiciones técnicas. Yo celebro la nueva secretaria de Medio Ambiente, dentro de todas las diferencias que tengo con ella, es una persona que uno ve y percibe y maneja el tema, sabe de qué está hablando, sienta me llama la atención que han ido saliendo al paso frente a las situaciones que se han venido presentando. Hay una buena intención y eso hay que ponerlo sobre la mesa de parte de la Secretaría, inclusive nos ha abierto el espacio de las organizaciones ambientales para participar de varios temas, no solo este tema del aire, el tema del agua. Entonces nosotros celebramos esa apertura, esperamos que esa apertura se traduzca en resultados, como digo, o sea, vamos a dar de baja esos equipos, pero ellos deben dejar ahí escrito, mire, aquí se perdió hoy, alguien tiene que responder, para que sea la Contraloría, la Procuraduría quienes investiguen a los responsables. No puede ser que se pierdan 3.000 millones de pesos y no pase nada. A mí me parece algo preocupante y es la corrupción de la ciudad ya llegó a temas a niveles aberrantes en términos de que se roban hasta la plata de cosas de vida o muerte, es decir, o sea,
robarse el PAE, robarse el tema del aire, o sea, a mí me parece eso ya un nivel de perder o sea, no estoy justificando que se roben algo, pero oiga, se roban hasta las vainas básicas de la ciudad, o sea, y a esto hay que ponerle alguna parón y cuenta nueva, y el cambio de chip debe ser eso, no debe ser votemos los equipos y aquí no pasó nada porque resulta que un exsecretario hace parte de mi alcaldía, entonces yo no puedo hacer nada. No, aquí nosotros como organización nos vamos a dar la pela hasta lo último para que por lo menos, como le digo, hayan sanciones disciplinarias. ¿Qué medidas han tomado ustedes frente a todas estas irregularidades? Nosotros denunciamos el año pasado ante Fiscalía a todos los exsecretarios de Medio Ambiente, del señor Heiner Mancera hasta la anterior René La familia Dávila. López. No habíamos, a la hermana del señor Ricardo no la vinculamos en ese momento porque en ese momento ellos no habían generado contratación. Esta contratación se generó ahorita en octubre. Pero igual sí. había por omisión. No, pues ya entrada uno creería que una procuraduría seria debería sancionar a alguien que firmó un contrato que no se puede ejecutar en tiempo. O sea, ahí hay un daño en tiempos de tiempo, o sea, uno lo que se pregunta es con qué sentido común yo firmo algo que no puedo ejecutar, o sea. Es como yo pagarle un mantenimiento a mi nevera si sé que no sirve ya prácticamente ningún elemento. Sí, o sea, es botar dinero, y vuelvo y te digo, aquí hay intención y aquí alguien tiene que responder. No es un error, fue que nos equivocamos. Hay informes de Contraloría, hay documentos de soporte de todos los procesos de contratación donde se evidencian, ellos mismos se evidencian. Cada vez que querían contratar, decían que el sistema estaba dañado. Es lo más curioso. ¿Qué pensaríamos? Barrancabermeja no tiene dolientes para de pronto afrontar todo ese tema de corrupción que vemos en los diferentes gobiernos. Por desgracia uno ve que el tema no tiene avances, no vemos que los procesos tengan ningún tipo de avance. Nosotros pusimos esa denuncia, les cuento, el año pasado en marzo. Ni siquiera nos han llamado Fiscalía para Barranca. Fiscalía Barranca, especializada. ¿Por qué no llevar a otras instancias? Pues en ¿O este ese es el momento conducto regular? no contábamos pues con las capacidades, con los recursos, y estamos haciendo con la medida que podemos. Pero mira que lo paradójico es que con la cantidad de información que le entregamos, pruebas, mínimamente era para que nos hubieran llamado por lo menos ampliación. Ni siquiera nos han llamado para ampliar la denuncia. O sea, ni siquiera como para decir, oiga, le recibí la denuncia y venga, le paré bola. No sabemos absolutamente nada. Sospechamos que, como todo en este país, están bloqueando eso y dejándolo ahí que duerma el sueño de los justos. Entonces, a la medida, en este momento, ¿cuál debería ser el paso a seguir de ese gobierno desde la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Considera usted que es necesario, que es crucial, que es algo que necesitamos inmediatamente, por decirlo así, el tema de la red de monitoreo del aire en Barrancabermeja? Sí, claro, ellos tendrán que priorizar este año, plan de desarrollo, unas primeras acciones. Obviamente no van a poder hacerlo en estos 6 meses, uno lo logra entender por temas administrativos, presupuestales. Mira que si la red pasada costó 3.000, y ojo que era una red limitada en términos de que eran solamente 3 estaciones de monitoreo fijas y una móvil. Uno hoy en día puede estar hablando de que mínimo, así a ojo, se pueden requerir 7, una por cada comuna. Y me contaron que fue una lucha con Ecopetrol para que al menos coayudara en esta inversión. Entiendo que Ecopetrol ahora, off the record, no lo puedo demostrar, ha manifestado que no va a aportar más recursos. Entonces, ahí nosotros decimos, Ecopetrol tiene razón, pero les hacemos un llamado, señores Ecopetrol, no pongan más recursos, pero ayúdenos a coadyuvar las denuncias ante los entes de control, porque ustedes ahí tienen 500 millones de pesos de sus recursos que se perdieron. Lo curioso es que no nos entregan los resultados de la red de monitoreo que sí tienen ellos en funcionamiento. Ellos tienen una red que tiene unos puntos en la Policlínica, otro en el Colegio El Rosario, otro en la bodega del Colegio El Rosario, y yo no recuerdo el cuarto punto. Pues yo no esperaría ver nada raro ahí, porque es que me disculpan lo que digo, es que esto es un país muy cantinflesco. El que contamina te dice cuánto contamina. O sea, en un país serio, un estado serio, el estado dice, usted me está contaminando porque yo le digo tanto, no el que me contamina me da el dato. O sea. Y en momentos es como si en Medellín las fábricas contrataran la red de monitoreo. Y le dijeran al área metropolitana, mire, esta es mi medición. No, la medición tiene que ser hecha objetivamente por un ente, en este caso la alcaldía. Hay que aclarar algo que yo creo que van a salir por ahí los expertos abogados. Es claro que la responsabilidad ambiental de esa red legalmente al final termina siendo de la CAS, porque es la autoridad ambiental.
Pero como aquí lo que pasó fue que la alcaldía se comprometió en un convenio con Ecopetrol que a responsabilizarse, de ahí empezó como por así decirlo, el enredo de responsabilidades, y que la alcaldía de un modo u otro debió en su momento haber llamado a la CAS y haberle dicho: señores de la CAS, tome que esto es suyo, usted es la autoridad. Ahí también hubo un cortocircuito. ¿Qué ha pasado con Doctor, la CAS? doctor, No, es que precisamente la CAS, ¿cuánto devenga o cuánto entrega Barrancabermeja anualmente a la CAS? Y prácticamente aquí no se ve nada en cuanto a manejo ambiental, en cuanto a celeridad de procesos que tanto ustedes denuncian, no solamente usted como corporación, Observatorio de Desarrollo, sino otras corporaciones ambientales, y aquí parece que no ocurriera nada con el medio ambiente. Por desgracia, la CAS es un invitado de piedra. Vean, muchachos, yo he estado ya en 3 espacios y la CAS no habla, no dice, no... Ciego, no. sordomudo. Inclusive yo hice un día una broma en un espacio: aquí está la CAS, y el señor de la CAS estaba al lado mío, y lo hice con toda la intención, y el señor no dijo ni yo, ni siquiera fue capaz de decir si estoy aquí, porque es que van a los espacios y como si no existiera, no hablo. No, la CAS aquí tiene una responsabilidad, por eso Lady intentaron hacer ese convenio, porque a alguien les tuvo que haber dicho: pilas, que ustedes son los responsables del tema del aire, ustedes son la autoridad, la secretaría es autoridad, pero quien realmente tiene los dientes es la CAS. Entonces, Lo curioso fue que la CAS tampoco tuvo en cuenta los informes de auditoría de la Contraloría. Yo estoy intensa con el tema de los controles de auditoría porque No, me parecen 30. cruciales. esos Sí. informes son... ahí quedan. Muchísimas gracias, de verdad que es un tema bastante interesante. Bueno, ya ustedes quienes están ahí conectados con nosotros pudieron ver los diferentes contratos, también la denuncia ante la Fiscalía que ha realizado el doctor Raúl Barba también como representante de esa importante corporación, y es un tema... Y es un tema que realmente nos preocupa a los barranqueños, precisamente por las diferentes enfermedades en aumento que se han registrado en los últimos años, tanto enfermedades respiratorias como cardíacas, y además también tener en cuenta la normatividad que obliga, tengo entendido, regular todo ese tema de la Emisiones de contaminación gases del aire, y especialmente, doctor, teniendo la refinería más importante del país. Miren, y no solamente es la refinería, porque como dicen por ahí, no solamente veamos lo macro, sino lo micro. Les digo algo micro: yo en mi casa, yo vivo al lado de la tostadora de café Colosal, ¿sí se ubican? Sí. También. Muy sabroso el olor a café, muchachos, Sí, les digo, delicioso. fabuloso. Pero si vieran el hollín y la cantidad de material particulado que nos arrojan a los vecinos, y el daño que nos están haciendo silenciosamente, y no hemos podido hacer nada porque pues obviamente no hay ningún monitoreo con que yo pueda ir a hacer una denuncia formal. Y no es un tema de perseguir a las industrias, porque hago la claridad, es un tema de pedir cumplimiento sobre ciertas normas básicas ambientales, porque oye, esto, o sea, el panorama de contaminación nos afecta a todos, ciudadanía. Esto no es un tema, a uno le duele porque le toca, no, a uno a veces el tema de cerca, el tema del agua, porque algunos otros que están con el tema los ha tocado directamente, pero si no nos empezamos a concientizar de que esto nos va a afectar a todos, en 20, 30 años, cuando estemos enfermos, ahí sí vamos a decir: ay, vea, si ve, no dijimos nada, no planteamos nada, no discutimos nada. Ese es el escenario. Muchísimas gracias a Raúl Barba por estar con nosotros. Bueno, van a ser muchas las oportunidades que pronto vamos a molestarlo, doctor. Con gusto. Para que nos acompañe. Lo teníamos en deuda desde el año pasado, el Sí, tema de la red de monitoreo, que Loreo. realmente nos llama mucho la atención. Desearle muchísimos éxitos y bueno, esperamos ver resultados de todas esas acciones que ustedes han venido adelantando Sí. a favor de la ciudadanía. Esperamos la próxima semana con el nuevo procurador que nos va a abrir la puerta, que el tema empiece a moverse. Ustedes saben que hay otros temas por ahí pendientes, plan de ordenamiento territorial, no sabemos qué pasó y qué va a pasar. Sí.